Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en el canal a una cantante mexicana que hace las traducciones de las canciones de Ado al español y las canta, según me dijeron, muy bien. Así que vamos a escuchar por primera vez en el canal a Lord M con su interpretación de Yusewa, que dice de la siguiente manera. ¿Qué es lo normal? ¿Qué significa el mal? Dame un segundo, yo te lo voy a demostrar. Ya tenemos que decir que no podemos dejar de pensar en la maravillosa voz de Ado, que tiene, en este caso Lord M, una tarea muy complicada que ha decidido encarar y me parece que con los pocos segundos que ya hemos escuchado lo va a hacer todo muy bien, teniendo en cuenta que está traduciendo la letra del japonés al español y que nuestra fonética en el español es bastante distinta de la fonética del japonés y eso hace que por más que traduzca la letra al español haya ciertas cosas que quizás no nos suenen exactamente igual a como las hace la maravillosa Ado que ya hemos analizado en el canal, pero ya me gusta cómo lo está haciendo Lord M. Solía ser un niño ejemplar, pero la adultez llegó sin avisar. Un pensamiento como... Y fíjate que es muy interesante esto porque algo que mencionamos en los análisis que tenemos sobre Ado, que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, es la gran ductilidad que tiene Ado a la hora de cantar, por ejemplo pasando de una voz mucho más nasal, yendo a unos graves muy profundos pero definidos, yendo a unos agudos muy gritados por momentos con una voz más rockera que propia del pop, pero en toda esa parsimonia inescrutable, maravillosa que le conocemos a Ado ya de tanto escucharla. Es muy difícil de replicar porque es tan original lo que hace y me parece que el Lord M con la traducción de por medio y todo está haciendo un trabajo maravilloso. Además, por lo que estoy escuchando, la pista de fondo es el track original, con lo cual estamos en la misma tonalidad y eso también es algo a tener en cuenta a la hora de hacer un cover, básicamente porque todas las voces son distintas y por más que uno tenga la misma tesitura, es decir, la misma amplitud de rango en cuanto a las notas que se pueden cantar, a veces hay que cambiar la tonalidad, pero Lord M decidió dejarla en donde estaba la versión original y me parece muy acertado porque eso nos va a ayudar a ingresar mucho más fácil en su ambiente y reconocer mucho más fácil la idea de la canción. Ese que hago falta aquí, pero ¿qué importa si culpamos a alguien más? He de tragar confusión, prefiero... Y fíjate que en esta parte aparecen los coros que se hace ella misma claramente porque lo tiene que cantar en español. Gracias a que aparece la traducción ahí me parece muy acertada porque según lo que me comentaron en el video análisis que tenemos de la versión original de Yusewa cantada por Ado, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. La temática en particular de esta canción trata acerca de las diatribas, los conflictos sociales o emocionales o incluso psicológicos que hay dentro de la sociedad japonesa, en particular referido al trabajo o a la sobreexigencia que muchas veces es algo que conocemos al menos desde afuera. Nunca fui a Japón, no conozco ningún japonés, quizás es de otra manera como lo pintan, pero la información que nos llega por lo menos es esa y me parece que Ado retrata eso muy significativamente y Lord M logra extraer lo más importante de esto, junto con su maravillosa interpretación, por supuesto. Pero bueno, en esta parte se nota ese gran pasaje de voz que hay entre la parte de los coros y cuando va una voz mucho más encerrada, más mesurada, más comprimida de alguna forma. Conoces bien la tendencia actual, puedes decir su valor comercial, lo haces por gusto. Esta parte es maravillosa, que es el puente que le antecede al estribillo y fíjate cómo hay ciertas inflexiones de la voz que hace Lord M que replica muy bien lo que escuchamos en Ado y que la hace tan particular y original a la vez, como esos ligeros ahogamientos, esas respiraciones muy atiborradas, muy apretadas y rápidas o algún ligero sonidito que escuchamos de fondo como si no llegara a lograr acumular la cantidad de aire necesaria para cantar la nota que tiene que cantar y sin embargo es todo parte de la gran performance y la gran construcción artística que tiene Ado detrás. Lord M hace un trabajo muy similar porque por lo menos en su canal de YouTube no hay ninguna foto de ella, hay un avatar y luego están los muchos videos que hizo no solamente cobereando a Ado sino a otros artistas. Yo elegí simplemente este porque es una canción que de Ado me gusta en particular y dije, bueno, vamos a escucharlo porque ustedes me la han recomendado mucho en los videos análisis que tenemos acerca de la cantante japonesa y me parecía que ya era hora de escuchar a Lord M y en buena hora lo hemos hecho. Para un empleado esto es solo un lunes más.
y esas vociferaciones también muy propias de Ado, que Lord M no las hace explícitamente igual a Ado, básicamente porque es otra persona y me parece algo que está muy bien, que le da su propia impronta, más allá de que uno al escucharla puede identificar que ella misma ha escuchado mucho la manera de cantar de Ado y siendo una canción de Ado otra vez, intenta replicar algo de la magia propia que tiene su voz. Pero a la vez me parece que es muy interesante y está muy bien que siendo que ha traducido la letra al español, Lord M, siendo una hispanohablante, la adapte a sus cualidades fonéticas y le exprima todo el jugo necesario a su maravillosa voz para hacer estas cosas. Por eso es que suena muy bien también, porque no está siendo forzosamente igual a Ado, sino que está tomando la idea de la voz de Ado y transformándola a su manera de hablar y de cantar, y eso está muy bien. Y ahora suena a una canción de rock pop latinoamericano, en español, que está buenísima. Me gusta mucho esta versión. Tengamos en cuenta que en cuanto a la música, estamos en la misma tonalidad que la versión original. Y el riff inicial es una maravilla. Más allá de todas las cuestiones de producción musical que hay sonando de fondo, si te interesa ver más en profundidad cómo está construida la armonía, algunos detalles de producción musical y demás, te invito a ver el video analizando la canción original de Yusewa, que está por acá arriba o debajo en la descripción, donde hemos diseccionado todo mucho más fehacientemente, porque acá queríamos dedicarnos a escuchar más la voz de Lord M, que tanto han recomendado, y ahora entiendo por qué. Eso yo lo puedo explicar, es más, ya me da igual. Es una locura. Además, hace muy bien las interpretaciones, todos los pasajes. Vamos a avanzar un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo, algún otro rudimento. Hasta acá me ha gustado mucho. Si te interesa que hagamos alguna otra reacción, análisis a un cover de Lord M, ya sea de Ado o de algún otro artista, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario sobre qué te parecen los videos o qué otro artista te gustaría que escuchemos y sumemos a nuestra gran playlist, porque ya tenemos más de 500 videos, casi 600 en el canal, donde hemos escuchado muchísima música y en particular hemos escuchado mucho J-pop, así que, o J-rock, o música para anime incluso, así que vas a encontrar toda esa información en el canal. Pensaré, voy a disparar. Una locura, yo lo sé, ya no me detendré. Como un alma se corrompe. La parte en la que dice voy a disparar y la música se silencia, hay un break musical, un quiebre, para dar lugar a la carga del arma, es simplemente maravilloso. Eso es claramente parte de la producción musical, pero es algo que no quiero dejar pasar porque es muy usual que en esta clase de música, en el K-pop, incluso en la música urbana contemporánea occidental en general, se escucha que hay muchos elementos, no digo de la vida cotidiana, pero extra musicales, como por ejemplo las armas en este caso, o cualquier otro objeto que pueda ser convertido en un sonido para aplicar a la producción musical, que es utilizado con fines, por ejemplo, rítmicos o percusivos o transicionales. En este caso sirve para transicionar desde una estrofa a la otra haciendo un break de la música. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa si quito la música pero introduzco un sonido que es ajeno a lo que uno concibe habitualmente como un elemento musical o como un instrumento musical? Y suceden estas cosas que son muy interesantes porque permiten ampliar los horizontes respecto de los objetos sonoros que podemos utilizar para hacer música. Al carajo. Me lees las bebidas y respóndelas con claridad. Sirve los platos a la perfección, no todos te van a gustar. Hermosa frase, ¿no? Porque ingresa y dice al carajo completamente y va el preestribillo o puente para ingresar luego al estribillo, y esta es la sección, a diferencia del puente anterior, en donde la voz está radializada, convertida en una voz radial. Se le cortan los graves y se le cortan los agudos para dejar solamente las frecuencias del medio que generan esta sensación de entubamiento, como si estuvieras dentro de un tubo, dentro de un teléfono fijo o en una radio. La voz radial se escucha de esta manera, o por lo menos es el concepto colectivo que tenemos generado en torno a eso y que resulta muy interesante porque cuando se vuelve a abrir el panorama, cuando se le ponen de vuelta los agudos y los graves que fueron cortados previamente, aparece una voz mucho más brillante y esplendorosa, justamente hecho por contraste. Son reglas impuestas por la alta sociedad.
Y los gritos están muy, pero muy bien logrados. Muchísimas gracias Lord M por hacer esto. Ahora puedo entender lo que dice la letra fehacientemente. Tranquilamente podría haber buscado la traducción en Google o con todos los comentarios que hacen en los videos del canal puedo entender mejor sobre qué habla Ado, porque como bien saben acá no nos ponemos a ver meticulosamente las letras, ocasionalmente sí, pero nos interesa más ver cómo está construida la música, porque la música ya nos da mucha información acerca de lo que puede tratar la canción. Sin embargo, huelga decir que en las canciones de Ado particularmente, la música parece ir por un lado, mucho más alegre, festiva, hasta circense. Pero fíjate que si yo aíslo este riff, que es el de la introducción y el de los instrumentales del medio, no parece tan circense como con toda la parafernalia de producción musical que hay detrás, sino que parece bastante oscura. Casi como la marcha imperial de Star Wars, como que tiene una reminiscencia a eso. Pero lo que decíamos, las canciones de Ado a veces suenan alegres y uno se pone a ver la letra y parece que no lo son. Maravilloso, tiene que haber un piano siempre porque estamos hablando de J-Pop o J-Rock o música japonesa en general. Tenemos muchos análisis al respecto, bandas como Band-Maid, Baby Metal, Love Bites, bandas sonoras de algunos animes, Aimer, Millet. Creo que de Millet no tenemos ninguno todavía, pero hemos visto algunos animes en nuestro canal de streaming, que si no lo conoces va a aparecer por acá o debajo en la descripción, donde hacemos este mismo trabajo pero en vivo y en directo. Podés sumarte martes, viernes y o domingos, que estamos ahí simplemente compartiendo música, escuchando, opinando al respecto, tocando un poquito de piano y haciendo algunas otras cosas muy interesantes, siempre relacionadas con el mundo de la música. Y por si fuera poco, vemos algún anime cada tanto, así que te invito a participar del mismo, porque si te gusta esta música seguramente te guste ese streaming. Y esta es la parte, como no podía ser de otra manera, en la que modula todo un semitono arriba. Recordemos que modular es el procedimiento mediante el cual cambiamos de escala, cambiamos de tonalidad, o podemos verlo como cambiar de atmósfera sonora. Estábamos en una tonalidad que se llama si menor, y ahora de este acorde que es si menor pasamos todo un semitono hacia arriba, al lado, a do menor, y uno diría, bueno, en realidad no se fueron tan lejos, pero en la música uno tiene que comprender que mientras más cercano es el pasaje de la modulación, más lejana es la tonalidad de llegada. Es como si dieras la vuelta completamente al mundo. Uno dice, bueno, si voy en una dirección voy a tardar mucho más, pero si voy en sentido inverso voy a tardar mucho menos y voy a estar más lejos. Es una gran paradoja y una metáfora muy interesante que nunca se me había ocurrido. Pero bueno, es así. Do menor, una tonalidad bellísima también, y en muchas canciones de Ado escuchamos que modula, que cambia de atmósfera sonora y le da otra sensación, que se expande. Justamente una modulación muy utilizada en esta clase de música es ascender todo un semitono, porque parece que se excita todo todavía más y es muy utilizado justamente para los finales de las canciones. Y acá claramente llegamos al final de la canción con el instrumental último, que es lo mismo que la introducción, pero en el final, lo cual podríamos considerarlo como un outro o bien como una coda. Me ha gustado mucho escuchar y analizar a Lord M. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Ado que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.